Esta tarde, 9 de abril del 24º año de este siglo XXI, el equipo de Bada no ha tenido que trasladarse muy lejos, estamos prácticamente en la puerta de casa. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque la Casa de Chile hoy organiza un evento aquí dentro en el que va a presentar un documental, por cierto, no visto en España. Esta va a ser la premier, que nos habla pues de Chile, por qué ha habido un incendio tremendo en Valparaíso a principio de año y esto se enmarca dentro de esas ayudas que se están recaudando para la gente damnificada en Valparaíso. Era el momento ideal para presentar un trabajo como Clandestino. Clandestino, quizá a alguno os suene porque esto ya fue una serie de televisión, 5 capítulos si no recuerdo mal, y hay un libro de García Márquez que precisamente lleva ese nombre, La aventura de... bueno, hoy es el estreno del documental que nos cuenta cómo Miguel Nitín llegó clandestino a Chile, aunque yo creo que todo esto nos lo va a contar mucho mejor un compañero y cómplice detrás de los micrófonos en multitud de ocasiones, que es el padre de la criatura. El documental es de Francisco Fasano, nuestro compañero Francisco. Así que vamos a ver que nos lo cuente él mejor. Vámonos. A principios de febrero de este año, en la región de Valparaíso de Chile han habido unos incendios feroces, han destruido más de 14.000 viviendas, sobre todo de gente humilde, centros donde se reunía la gente, bibliotecas populares, todo eso fue destruido. Hay alrededor de 14.000 damnificados y hubieron 120 muertos. Entonces, en la asociación y otras asociaciones de España han empezado a hacer algunas campañas para recolectar algunos fondos para la reconstrucción. La ayuda de primer momento ya está solucionada, o sea, mantas, colchones, esas cosas ya están solucionadas en Chile, y tampoco es imposible que nosotros podamos cooperar con eso. Pero sí estamos juntando algún dinero para mandar para ayudar a la reconstrucción de toda esa infraestructura, como digo, sobre todo son barrios de gente muy humilde que se les quemó absolutamente todo. Entonces nos acordamos, bueno, Francisco nos ofreció pasar este documental aquí dentro del marco de la campaña que estamos haciendo para recolectar dinero. Y decidimos pedir a toda la gente que venga a ver el documental una aportación totalmente voluntaria, y a cambio le regalamos un cartelito, el cartelito firmado por Francisco, para que se lo lleven de recuerdo, ¿no? Eso es en cuanto a la cosa grande. Ahora, en cuanto a la película, a Miguel Nitín, Clandestino en Chile, y cómo se hizo, que Francisco sabe 1000 veces más que yo de eso, yo quería decir que como chileno y como exiliado de Chile, yo viví parte de la dictadura y también parte del exilio. Entonces, cada vez que a los chilenos se les muestra esto, generalmente las generaciones jóvenes, aunque lo saben un poco, les recuerda lo terrible que fue la dictadura de Pinochet. Yo tenía 18 años tenía cuando fue la dictadura, y después tuve que salir de Chile a los 19 ya, pero fue una de las dictaduras más terribles que ha habido en Latinoamérica. En cuanto a, no tanto en cuanto a víctimas, que sí hay más de 3.500 víctimas, pero sino a la forma en que la dictadura aplastó
la forma de pensar de la gente, el miedo, porque las dictaduras tienen eso, el miedo, que hasta día de hoy hay mucha gente que no quiere hablar de eso, la gente más mayor no quiere hablar de eso, que ya ha pasado todo, pero no quiere hablar de eso. Y eso es lo importante para nosotros, que el trabajo de Francisco nos venga a recordar realmente cómo fue y la forma en que hicieron la película, porque eso es lo más interesante, la forma en que se hizo una película de una persona que estaba perseguida, como entró clandestino. Bueno, Francisco se lo explicará más. Yo quiero darle las gracias, vamos a hacer alguna otra actividad, si alguien quiere ver lo que estamos haciendo. Tenemos una página en Facebook que se llama Casa Chile Alicante. Ahí se busca Casa Chile Alicante y sale lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. No es mucho lo que puedo adelantarles porque sería espoliar la película, con lo cual ahí está contada la historia. Pero sí, para darle un cierto marco, puedo adelantarles algunas cosas. En el año 1985 es que hemos ingresado a Chile Miguel Liting, que tenía prohibido entrar, con una identidad cambiada, yo no, con la mía. Y ahí, bueno, donde casi 2 meses recorrimos Chile dirigiendo distintos equipos internacionales que estaban, que ninguno sabía de la existencia del otro, y bueno, y en plena dictadura pinochetista, ¿no? Estando ahí. Cuando salimos, y eso se dio a conocer rápidamente, García Márquez me llamó y me dijo: yo quiero contar esa historia, que no lo hable con nadie, quiero que me la cuente. Y entonces así fue, y ahí salió el libro La aventura de Miguel Liting, clandestino en Chile, que fue bestseller durante muchos meses, inclusive el diario El País publicaba un capítulo por día, ¿no? Era una especie de secuencia en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Estábamos todavía, Pinochet estaba en el poder y con el poder, por lo cual no se podía contar la verdadera historia, porque adentro estaba la temible Dirección de Inteligencia, que podía atar cabos y identificar a quienes habían colaborado en la relación de esta película. Entonces, García Márquez tuvo que inventar una historia que contara algo bastante parecido, que reflejara el clima de lo vivido, pero que no era real, no era exacto. Y claro, cada vez que nos encontrábamos con Miguel y recordábamos, y así como en Cajemulla de Kurosawa, la historia se completa con el testimonio de los distintos protagonistas, yo, tienes que contar esto, tenemos que hacer esto, pero nunca llegaba el momento. Entonces, finalmente estábamos en eso, y claro, cuando García Márquez me dedica el libro, me dice que entre todas las cosas cambiadas que tuvo, cambió también mi nombre, y dice que me puso como nombre Frankie, ¿no? Y él me dice, bueno, más allá del abrazo y eso, y con todo lo que no se dijo, o sea, todo lo que sabemos que fue, pero que no pudimos contar, ¿no? O sea, eso está en la dedicatoria. Y por eso está en la película, y el título de la película, entre otras cosas, que parece una película de Leonardo Fabio, dice que es la aventura de Miguel Liting, clandestino en Chile, la historia completa con todo lo que no se dijo, ¿no? O sea que viene cerrando como esa historia. Entonces, la verdad es que, bueno, era una asignatura pendiente, pero ahí llegó un colaborador inesperado, al cual le debo agradecer mucho, que fue nada más ni nada menos que Pepe Coronavirus. Vino el parate absoluto, ya no se podía hacer nada. Yo estaba acá haciendo un programa de televisión en Alacantí Televisión, Hábitat Mediterráneos, sobre arquitectura. Acá tenemos amigos arquitectos que están presentes. Pero bueno, ahí ya no podíamos salir a la calle ni hacer nada, y entonces dije, bueno, este es el momento para aprovechar este impas de lo que estamos haciendo, y me puse a trabajar sobre la estructura, el guión, la búsqueda, etcétera, de lo que sería el comienzo. Luego, cuando se
aflojó un poquito el problema de la pandemia, ya ahí se pudo avanzar en otras cosas, hacer la entrevista y bueno, y seguir adelante. Película que fue terminada el año pasado y que fue estrenada, presentada en simultáneo en Chile, en Argentina, en Uruguay y en México el 11 de septiembre, a 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Medio siglo después, en esa fecha se presentó esta película. Pero en España no se ha visto todavía en ningún lado. Esta será la primera vez que se proyecta en España. Y se proyecta además en Alicante, que tiene mucho que ver porque toda esa parte de estructura, de preproducción, de la idea de ir materializando hacia dónde hacer el documental, fue aquí, en Alicante. Y entonces es un gusto y casi un homenaje a esta ciudad el poder presentarla hoy y además dándole la importancia de un acto solidario para los damnificados con los incendios de Valparaíso. Esa es la línea general, el resto está todo contado en la película y por supuesto al final, si quedan algunas preguntas, estoy dispuesto a responderlas y a ampliar lo que no haya quedado claro en la película. Les agradezco mucho y bueno, vayamos a verla. Gracias. Cuando crucé desde la calle y entré a la Embajada de México y se cerraron las puertas, las rejas, y yo ya no estaba en Chile, en ese momento, de alguna manera, pensé, voy a volver. Nombrarlo a él, en Chile, con la DINA que interceptaba todas las comunicaciones, seguramente nos iban a detectar. Miguel quedó de esta forma sin la cobertura más compleja, la que tuvo que armar desde adentro de Chile, lo cual era mucho más peligroso. ¿Qué fue lo que pasó? Las torres de alta tensión que el Frente Patriótico había derribado la noche anterior estaban a 2 cuadras del viejo puente donde estuvimos filmando. Sin saberlo, estuvimos en el epicentro de la atención de todo el aparato de seguridad pinochetista. El encuentro con su madre fue sin duda el más impactante en toda su estadía en Chile. Esa mujer de un carácter tan fuerte que marcó absolutamente toda mi existencia. Y le dije, pero Cristina, soy yo, tu hijo Miguel. Me dijo, no puede ser. Creo que llegó el momento de aclarar cuál fue su verdadera participación. Me temo que será imposible aclararlo nunca, porque claro, tú y yo lo sabemos. Pero tú puedes decirlo, lo que tú piensas. Yo no voy a decir nada al respecto, porque me temo que no tendría que desmentir a muchos amigos. Y ahí teníamos a una persona que parecía Miguel Litín, con el pelo largo, la barba, el gorro a los John Lennon, discutiendo con los carabineros porque no le permitían hacer un programa de televisión, y enfrente estaba el verdadero Litín, disfrazado de ejecutivo, afeitado, con el pelo cortito, realmente digno de un grotesco italiano. Pero hay algo que hay que decirlo, nunca perdimos el sentido del humor.
La casa de gobierno reconstruida como si nunca hubiera sido bombardeada y destruida. Y allí pasaba el general que había traicionado a Salvador Allende siendo su comandante en jefe y luego asesinado en ese mismo lugar. Un Pinochet que le había prohibido a Miguel el ingreso a Chile. Y ahí estaban los dos, a pocos metros uno del otro. Como cuento aquí en la película con Miguel, hemos tenido desde ese primer comienzo con la película El Sino y el Cóndor, ahí se fue estableciendo una relación de hermandad, pero fundamentalmente situado en lo cinematográfico, ¿no? Más allá de otras cosas. Y entonces, bueno, lo he acompañado en muchas de esas aventuras. Esta es cinematográfica, pero también tiene otros perfiles, pero tampoco soy un especialista y no es la intención de este documental hablar sobre lo que fue la dictadura chilena y todo eso, que hay infinita cantidad de excelentes películas hechas, ¿no? Esta era la necesidad de contar eso que si no lo contábamos nosotros no lo podía contar nadie, porque éramos los únicos que sabíamos qué había pasado en esos 2 meses, ¿no? Fundamentalmente está hablando del equipo chileno, ¿no? Porque de los equipos, el equipo italiano, gracias a Francescato, estaba trabajando para la RAI y entró 2 meses, lo mismo que los franceses, entraron 2 meses antes y estuvieron filmando y haciendo y mandando material para sus países y efectivamente generaron material que salió en las televisiones de cada uno de sus países. Por eso habían estado chequeados y empezaron a aflojarse un poco los controles sobre ellos, aunque nunca desaparecieron. Eso sí, estaban absolutamente registrados porque ingresaron, ¿no? Y supongo yo que la DINA pensarían, bueno, estos que estuvieron ahí son los que... pero en los créditos en la miniserie de televisión española aparecen, ¿no? Gracias a Francescato, aparecen los franceses, Holanda, todos esos aparecen en los créditos. Los que no aparecen son los chilenos, porque esos seguían estando ahí adentro, si bien la DINA se movía por todo el mundo, pero seguían estando adentro, con lo cual esa era la intención de que no detectaran los movimientos, fechas ni lugares exactos, ¿no? De hecho, nosotros hacíamos eso que ahí está planteado, que no nos nombrábamos por el nombre, también buscábamos elementos, o sea, íbamos con el coche alquilado 150 kilómetros al norte y a la vuelta pasábamos por oficina de turismo y buscábamos folletos de 150 kilómetros al sur y los dejábamos en el coche así como perdidos y tirados, cosa que si vincularan la cantidad de kilometraje con el material que estaban ahí y pudieran seguir esos, no iban a ir hacia el lugar donde habíamos estado realmente, ¿no? O sea, había una meticulosa filigrana que íbamos siguiendo, del cual no nos podíamos apartar ni nos debíamos apartar para no perder el control de la situación. O sea, nosotros estuvimos esos 2 meses haciendo una filmación para la miniserie de 4 capítulos de Televisión Española, y se convirtió también en una película de 2 horas, ¿no? Que fue la que fue premiada en el Festival de La Habana. Eso fue la filmación, y la miniserie no habla por supuesto que la dictadura está presente, pero la intención de lo que quería Miguel era contar cómo vivían los chilenos en ese momento. Y una de las decisiones por la cual dijo: yo no puedo contar algo que no conozco, porque lo que sé es lo que me cuentan los que salen. Él vivía en España en ese momento, aquí en Madrid, y entonces la única forma de saberlo es estando yo. Con lo cual le dije, no, es una locura, bueno, pero
ya sabía que no iba a dar marcha atrás y que lo iba a hacer. Entonces, eso es lo que cuenta la miniserie, ¿no? El sur, el norte, es un poco la memoria de Allende, la memoria de Pablo Neruda, o sea, en esos ejes culturales e históricos. Esa es la miniserie, no habla de todo esto. Lo que cuenta Gabo es cómo se hizo eso, cómo se logró que él, no pudiendo entrar, estuviera dirigiendo esos equipos. Y esto cuenta lo que no pudo contar García Márquez, ¿no? Se van abriendo las mamushkas, como saliendo nuevas formas. Imposible de reproducir. Decir que no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo sería absurdo, por supuesto que lo sabíamos. Y justamente una de las cosas que me hicieron decidir acompañarlo y que no fuera solo, era poder tener la distancia o la cierta frialdad como para poder tomar decisiones y guiar eso sin que lo emocional cubriera todo eso, porque evidentemente no era lo mismo él recorriendo Chile y lo que le contó a su historia ahí adentro que lo que era un extranjero, en definitiva, que sí conocía Chile, había estado, pero en realidad no tenía esa vivencia personal. Yo lo encaré como un trabajo profesional, ¿no? Y junto con el trabajo profesional cinematográfico, por eso no tuve ninguna vinculación con todo el tema que se vinculaba con la política. O sea, en eso estuvo totalmente afuera, por razones de seguridad y también para no contaminarme con eso, ¿no? Era esa apoyatura y a la vez, conociéndolo muy de cerca, poder de alguna manera colaborar con él para que manejara la situación sin que las tensiones inevitables que sucedían le hicieran modificar algo, ¿no? Era una especie de estar ahí atento, porque evidentemente pasaron cosas bastante tensas que había que superarlas en aras de lo que estamos haciendo. Por eso en el final, cuando ya había algunos indicios, decidí contra su voluntad eso de no dar esa vuelta frente a la casa del hermano y acelerar el irnos, ¿no? Porque ya era demasiado tiempo, ya había de alguna manera habían algunas pistas de que... Pero el caso de esta ex persona fundamental contada por García Márquez y que fue en realidad una traidora, fue un momento muy clásico de gran tensión, porque él tuvo que recomponer, y en eso yo no lo podía ayudar, porque era la parte en la que no me podía meter. Entonces, ahí eso lo hizo él, no sé cómo, pero nunca supe tampoco y correspondía que no saberlo. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido, me alegro que saben que aquí está la Casa Chile Alicante, siempre preocupada por la colectividad chilena que está aquí en esta querida ciudad, y por nuestra parte en esta casa, que es realmente una fábrica de cultura, porque la sede universitaria es sorprendente. Lamentablemente muchísima gente de la ciudad desconoce todo lo que se hace aquí, que es enorme, y de alguna forma en algo colaboro con ellos también aquí, con lo cual me siento como en mi casa, y entonces ha sido un gusto que puedan venir en una semana muy atípica, muy difícil, ¿no? Muy cortada. La verdad que es una presencia bastante numerosa para una semana tan difícil. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de ver ese documental que anunciábamos en la puerta y lo hemos estrenado en España. Estamos en como luego veréis que marca Francisco, una semana mala, y sin embargo hemos tenido una buena entrada que dicen los toreros. ¿Cómo ha ido, Francisco? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, evidentemente era una fecha compleja, pero sí no se dilataba mucho y sobre todo el tema de que dar respuesta a esto, al motivo solidario que se le dio el sentido de ayuda a la gente de Chile, si no pasaban los días ya no había fechas, entonces se iba alargando, dijimos, bueno, hay que hacerlo y bueno, evidentemente prácticamente se colmó la sala. Y creo que la gente lo vivió bien. No sé, vosotros sois más testigos de lo que uno tiene cierta implicancia en el tema para poder juzgarlo. Nosotros estamos más implicados en el mundo audiovisual, pero la gente de fuera, has visto que estaba también nuestro buen amigo Fede, buen amigo también del programa, y pues él es una persona neutral. Le ha parecido francamente muy interesante, es tremendamente curioso para alguien que no es de este mundo. Y para los que somos de este mundo es una lección de producción. Esto se podía, pues quizá con otro montaje, dándole otro aire, es una forma de producir cine de la que normalmente no se habla. Esto es cine de guerrilla. Sí, bueno, por supuesto, esto es un poco el extraer aceite del ladrillo para poder contar la historia. En definitiva, bueno, la fuerza de esto es la historia, ¿no? Pero evidentemente la forma tiene que ser atractiva, tiene que ser llevadera. Creo que la historia es la que más te lleva, porque hay muchas historias dentro de la historia, ¿no? Y entonces, pero después, el resto es evidentemente artesanal, totalmente, en ese aporte de Pepe Coronavirus como para poder dedicarle un tiempo que a veces no se le puede dedicar. Por supuesto, esto podría haberse hecho de otra manera, con una buena financiación, producción, sí, por supuesto, y hubiera sido fantástico poder recorrer esos mismos lugares y recorrerlos con Miguel y volver, pues ya es una superproducción que no estaba al alcance y además tampoco había que dejar pasar el tiempo. Las circunstancias decían que en ese momento había un parate y había la oportunidad de enfrascarse en esto que durante 38 años no lo habíamos podido hacer. Y entonces se dio eso. Y bueno, la idea de hacerlo mejor con otra producción, etcétera, sí, siempre estuvo en la cabeza. Pero hoy estaba en la posibilidad de hacerlo y que se concretara. Y además, poder haberla mostrado a medio siglo de ese atentado a la democracia, que fue comienzo de todas las otras dictaduras también en la región, ¿no? Ese fue el primer ensayo hecho por Kissinger en Chile, y del cual se aprendieron y se adoctrinaron después el resto de las dictaduras ahí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, poder hacerlo coincidir con esa fecha clave, creo que cumplió ese objetivo, que era un objetivo modesto, no pretencioso, pero sí de contar esa parte de la historia que no se conocía. Sí, indudablemente ha sido llegar a tiempo, besar el santo, porque efectivamente coincidir con ese cincuentenario pues ha sido miel sobre hojuelas. Si no hubiera venido Pepe Coronavirus no teníamos peli. Y quizás porque se podía, los compromisos de lo que estabas haciendo te va llevando, los compromisos de Miguel ha seguido filmando mucho, aunque quizás no se conozca tanto en el exterior, yo seguía con lo mío, aquí yo estaba haciendo un programa de televisión semanal, que eso tú sabes lo que es, exige mucho, entonces es muy probable que la buena intención se fuera corriendo, ¿no?, su límite, y quizás no se podía hacer. Y otro elemento es que, felizmente la vida nos ha permitido estar todavía con los pies en la tierra y poder contarlo, ¿no? Cosa que también sabemos que ya somos grandes y que se nos van acortando los tiempos, por lo cual era el momento oportuno como para poder hacerlo, y y una más nunca tiene una explicación exacta de por qué. Hay algo que genera la magia de que se pueda hacer, y ahí está, el niño nació. Sí, y aquí tenemos al orgulloso padre de la criatura. Felicidades, creo que ha sido a nuestro nivel de la SEU, esta SEU que como tú bien decías antes, queremos un montón porque nos cuida, nos mima y nos da esta cobertura, este sitio en el que podemos hacer
en un montón de cosas que hacemos, yo creo que ha sido un éxito, hemos triunfado. Sí, sí, creo que sí. A veces hay pequeños triunfos y otros más grandes. Creo que en esta semana, y con un tema que no les afín, porque bueno, otras veces uno ha tratado otros temas que son alicantinos, que tienen que ver con la cosa. Esto es como medio paracaidista, porque aparece un tema que casi desconocido. Sí, se conoce lo de la dictadura, pero todo esto, personas que leyeron ese libro hace 40 años, o sea que después de eso, ¿no? Bueno, hoy está. Se reavivó esto, se puso ahí, se generó un mojón y hoy la historia está completa, como dice el título de la película. Y está ahí, está disponible porque lamentablemente nosotros sí nos acordamos. Pero bueno, he visto gente que era algo más joven que posiblemente no se sabía en esta historia, claro. Que han aterrizado y decían, anda, ahí va lo que pasó, ¿no? Sí, cuántas cosas pasaron y no se conocen. Por eso es muy importante el cine documental. Sí. Y sí, lo tenemos, a ver si es posible seguir dándole visionados, que ande por ahí, que recorra. Sí, a veces también por esa misma cuestión de los compromisos y de los temas de la vida misma, a veces yo en esto lo importante era hacerlo, ¿no? Coincidió y poder mostrarla a medio siglo de lo que fue lo de Pinochet, pero en definitiva no le he prestado atención a que se conozca más. Y en eso, juntos, nosotros, la gente de Bada, o Bagda, como le gusta decir a Daniel, ¿no? Esa cosa aspirada, ¿no? casi checa, ¿no? Tenemos también que ponernos en manos a la obra y conseguir para que se conozca más, porque es una historia que creo que vale la pena que la gente lo conozca. Pues claro que sí, y porque además creo que estamos haciendo un gran equipo. Como tú dices, Bada está empezando a crecer y tenemos un montón de camino para recorrer. Claro, y lo vamos a recorrer. Y vamos a por ello. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti.